Pudimos hablar con Javier Milei y él también está apoyando con $350,000. Esa frase, que ya circula como una de las piezas centrales del expediente, encendió todas las alarmas en Palacio Nacional. Y mientras algunos intentan justificarlo diciendo que el gobierno de Milei podría usar esto para golpear políticamente al gobierno mexicano, la postura oficial es clara. Será la Fiscalía la que determine hasta dónde llega el caso. Lo que ya está sobre la mesa es una solicitud contundente: deportación por ingreso con pasaporte falso o, en su caso, extradición si las autoridades consideran que existen elementos suficientes para avanzar por esa ruta. A raíz de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó un endurecimiento sin precedentes de las medidas económicas, comerciales y migratorias contra el gobierno de Javier Milei. El motivo central es la confirmación de la presunta participación argentina en el escándalo conocido como Honduras Gate, una operación internacional señalada por fabricar noticias falsas, sabotear la imagen de México y debilitar al gobierno mexicano justo en momentos estratégicos, la renegociación del TEMEC y la organización del Mundial. Hay que decirlo claro, lo que se ha visto en medios durante las últimas horas no es menor. Ayer fueron televisoras, hoy prácticamente todas las cadenas están hablando del tema. Muy pocos medios escritos han quedado fuera de esta ola. Y lo más grave, según el señalamiento del gobierno federal, es la cantidad de notas publicadas sin información verificable, sin sustento claro y con una narrativa diseñada para instalar sospechas contra México. Es increíble el nivel de ruido mediático que se ha generado alrededor de versiones que, según las autoridades mexicanas, no tienen base sólida. Ya ni siquiera se habla de análisis político, se habla de ficción presentada como noticia. De acuerdo con la narrativa del expediente, la inteligencia mexicana actuó con precisión quirúrgica. El Servicio de Inteligencia y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional habrían infiltrado comunicaciones diplomáticas y digitales de los involucrados. En esos registros aparecerían transferencias bancarias, correos electrónicos y documentos que vinculan directamente al presidente argentino Javier Milei con el financiamiento de una célula de desinformación. La pregunta que muchos se hacen ahora es inevitable: ¿de dónde salieron esas versiones y quién pagó para moverlas? Para el gobierno mexicano, la respuesta apunta a una operación fabricada, una maniobra política disfrazada de información. Según el expediente, Milei habría aportado $350,000 para montar esta operación desde territorio estadounidense, en coordinación con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump y previamente condenado por narcotráfico. En uno de los audios más comprometedores, Hernández habría detallado el acuerdo con una frase que ya quedó marcada dentro del caso: pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. El objetivo, según esa misma línea de investigación, era atacar y extirpar el cáncer de la izquierda en Honduras y en toda Latinoamérica, con México y Colombia como blancos prioritarios. Dos gobiernos estaban en el centro de la operación, el de Claudia Sheinbaum y el de Gustavo Petro. En el caso colombiano, el foco estaría puesto en el ambiente electoral. En el caso mexicano, el objetivo habría sido golpear la estabilidad política del país, sembrar dudas sobre el gobierno federal y vincular artificialmente a la administración de Sheinbaum con inestabilidad, narcotráfico y corrupción. La operación, según la versión presentada, buscaba construir expedientes falsos, campañas coordinadas en redes sociales y narrativas mediáticas capaces de erosionar la imagen de México frente a sus socios comerciales. Todo esto con un propósito político mayor: favorecer un cambio de régimen alineado con la administración Trump y con sectores de la derecha regional. Pero Claudia Sheinbaum no tolera injerencias. Fuentes cercanas a Palacio Nacional aseguran que la mandataria recibió el dossier completo desde hace días y ordenó actuar de inmediato. La respuesta fue un paquete de sanciones multilaterales que marca un nuevo punto de tensión entre México y Argentina. En ese sentido, México suspende acuerdos comerciales clave con Argentina. La certificación sanitaria para importaciones de carne de res, trigo y otros productos agropecuarios argentinos queda bloqueada de manera indefinida. Esto representa un golpe directo para exportadores del sur, que pierden acceso a un mercado millonario y estratégico para sus ingresos. Estamos hablando de una medida que no se quede en lo diplomático, pega en la economía real, en empresas, trabajadores, productores y familias que dependen de ese intercambio comercial. Y aquí entra otro punto sensible: la economía de la gente. Porque una cosa es hablar de libertad de mercado en discursos políticos y otra muy distinta es ver cómo esas decisiones terminan afectando el bolsillo de millones. La pregunta es sencilla: ¿cómo marcha la economía de cada ciudadano? Para muchos, la respuesta es dura: va mal. Y quien diga lo contrario,
Según esta lectura política, está tratando de maquillar la realidad. Por eso también se cuestiona el concepto de libertad que promueven ciertos sectores de la derecha regional. Hablan de libertad, pero casi siempre se refieren a la libertad del mercado, no necesariamente la libertad de los ciudadanos frente a campañas de manipulación, presiones externas o intentos de desestabilización política. La medida mexicana va más allá del castigo bilateral. Durante la renegociación del TEMEC, México presiona activamente a Estados Unidos y Canadá para cerrar cualquier vía de beneficio indirecto al mercado argentino. La intención es impedir que productos, empresas o capitales vinculados con Argentina puedan usar mecanismos triangulados para acceder a ventajas comerciales dentro de Norteamérica mientras permanezca abierta esta crisis diplomática. Diplomáticos mexicanos sostienen que ningún socio que financie una operación de desestabilización contra uno de los miembros del acuerdo puede seguir disfrutando de los beneficios del tratado como si nada hubiera pasado. El argumento que México está colocando sobre la mesa es directo. Si un gobierno participa, financia o permite una campaña para golpear políticamente a un país aliado, entonces pierde autoridad moral y política para exigir privilegios comerciales. Fuentes en Washington señalan que la Casa Blanca, aunque mantiene afinidad ideológica con Javier Milei, ya evalúa el costo político de salir en defensa de Buenos Aires frente a evidencias que, según el expediente mexicano, serían demasiado contundentes. En otras palabras, defender a Argentina en este momento podría convertirse en un problema interno para la propia administración estadounidense, sobre todo si la información termina escalando en medios, comités legislativos y círculos diplomáticos. En el terreno migratorio, las autoridades mexicanas ya implementan requisitos mucho más estrictos para cualquier ingreso proveniente de Argentina. Ciudadanos argentinos enfrentan ahora entrevistas presenciales en consulados, revisión exhaustiva de historial laboral, análisis de actividad digital y revisión de redes sociales. El objetivo, según la versión oficial, es descartar vínculos con agencias de inteligencia, estructuras políticas o células de desinformación relacionadas con el complot. A partir de ahora, si un ciudadano argentino busca ingresar a México como turista, deberá presentar con claridad la fecha de entrada y salida del vuelo, el lugar de hospedaje y la cantidad de dinero que trae para cubrir su estancia durante esos días. Es decir, ya no se trata únicamente de llegar al aeropuerto y explicar el motivo del viaje. Las autoridades mexicanas quieren tener certeza de quién entra, por qué entra, cuánto tiempo permanecerá en el país y si existe algún posible vínculo con operaciones políticas encubiertas. Y aquí hay un punto que llama mucho la atención: la cantidad de argentinos que viven o pasan largas temporadas en México. Playa del Carmen, Cancún, Ciudad de México y otras zonas del país han visto una presencia argentina cada vez más visible. Para algunos, esto forma parte de una migración normal. Para otros, en medio de este escándalo, obliga a revisar con mayor cuidado quiénes están entrando al país y bajo qué condiciones. Esta medida, según el gobierno federal, busca proteger la soberanía mexicana y mandar un mensaje claro: México ya no es un país que se queda callado frente a ataques externos. La respuesta de Sheinbaum busca dejar establecido que cualquier intento de intervención política, manipulación mediática o desestabilización será respondido con consecuencias diplomáticas, económicas y migratorias. El caso Honduras Gate revela, además, una red mucho más amplia de lo que se había informado inicialmente. La célula de fake news habría sido instalada en territorio estadounidense con el objetivo de evadir rastreos directos. Según el expediente, esta estructura contaba con financiamiento mixto, recursos públicos hondureños, aportaciones de Javier Milei, presuntamente dinero proveniente de otro gran amigo de México, cuyo nombre todavía se mantiene reservado, pero que apuntaría a círculos cercanos a la oposición mexicana. En uno de los audios filtrados, la conversación deja ver el nivel de planeación de la operación. Ahí se escucha la necesidad de contar con liquidez para montar una oficina con apoyo de algunos republicanos y utilizarla como base para atacar políticamente a gobiernos de izquierda en Honduras y en toda Latinoamérica. La frase más dura de ese audio habla de extirpar el cáncer de la izquierda, primero en Honduras y después en la región completa. Los audios también captaron conversaciones en WhatsApp donde se discute de manera explícita la creación de un supuesto sitio de periodismo latinoamericano. Sin embargo, de acuerdo con la investigación mexicana, ese portal no tendría como objetivo informar, sino funcionar como una fábrica de narrativas falsas, expedientes fabricados y campañas digitales diseñadas para golpear a gobiernos específicos. El momento elegido no habría sido casual. El calendario era estratégico: hacer coincidir la operación con la renegociación del TEMEC y con el Mundial para maximizar el daño contra la imagen de México. El objetivo, según esta línea de investigación,
era erosionar la confianza internacional en el gobierno de Claudia Sheinbaum, generar inestabilidad interna, debilitar la posición mexicana frente a sus socios comerciales y abrir espacio para un regreso de la derecha en distintos puntos de la región. En otra parte de los audios se habla de expedientes contra México, expedientes contra Colombia, especialmente expedientes contra Honduras. La frase revela que no se trataba de un ataque aislado, sino de una estrategia regional con varios objetivos simultáneos. México, Colombia y Honduras aparecían como blancos prioritarios dentro de una ofensiva política y mediática más amplia. Los agentes mexicanos actuaron con rapidez y discreción. De acuerdo con fuentes del caso, las pruebas fueron aseguradas antes de que los involucrados pudieran borrar rastros o construir una versión alternativa. La inteligencia mexicana no solo habría interceptado los planes, sino que también documentó los flujos financieros detrás de la operación. Las transferencias, según el expediente, habrían salido de cuentas vinculadas a sectores argentinos y terminado en nodos operativos ubicados en Miami y Washington. Esta ruta financiera sería una de las piezas más delicadas del caso, porque conectaría el financiamiento político con la operación digital y con la estructura montada desde territorio estadounidense. Javier Milei, conocido por su retórica confrontativa y por sus choques constantes con gobiernos progresistas de la región, enfrenta ahora un nivel de aislamiento que pocos anticipaban. Las sanciones mexicanas golpean directamente a una economía argentina que ya venía debilitada por las políticas de ajuste impulsadas por su propio gobierno. Exportadores de carne y granos, que veían en México un mercado en crecimiento, ahora enfrentan pérdidas millonarias. La suspensión de certificaciones, los bloqueos sanitarios y la revisión de acuerdos comerciales pueden convertirse en un golpe durísimo para sectores productivos argentinos que dependen de nuevos mercados para sostener ingresos. Y aquí vuelve a aparecer una comparación incómoda. Muchas veces desde ciertos sectores se dice que cuando llega un gobierno progresista, viene la devaluación, el caos económico y la pérdida de confianza. Pero en este caso, según esta lectura política, la realidad muestra otra cosa. Colombia aparece en primer lugar y México en segundo, mientras Argentina enfrenta un escenario mucho más complejo. El problema argentino, según voces del propio sector industrial, no es menor. Ser industrial en Argentina es cada vez más difícil porque no existen reglas claras, no hay leyes estables y tampoco una política industrial sostenida en el tiempo. Esa falta de certidumbre golpea la inversión, frena la producción y deja a los empresarios atrapados entre ajustes, incertidumbre y falta de rumbo económico. En el frente diplomático, México consolidó alianzas con Colombia, Brasil y otros gobiernos progresistas de la región. Fuentes gubernamentales indican que la administración de Claudia Sheinbaum podría revisar visados de inversores argentinos y limitar la participación de empresas del sur en licitaciones públicas mexicanas. El mensaje es contundente. Si Argentina participa o permite operaciones contra la soberanía mexicana, México puede cerrar espacios políticos, comerciales y económicos. Y eso incluye revisar quién invierte, quién licita, quién entra al país y bajo qué condiciones opera dentro del territorio nacional. El complot también impacta directamente a migrantes argentinos en México. Aunque las medidas están dirigidas contra estructuras políticas, financieras y de desinformación, el endurecimiento migratorio puede afectar a ciudadanos comunes que viven, trabajan o buscan establecerse en territorio mexicano. Por eso, lo que viene ahora será clave: distinguir entre migración legítima y posibles operadores vinculados a redes de intervención política. Muchos profesionales, trabajadores y familias argentinas que eligieron México como destino por sus oportunidades laborales, económicas y de calidad de vida ahora enfrentan un nivel de revisión mucho más estricto. Aunque el gobierno federal insiste en que no se busca perseguir a personas inocentes ni criminalizar a una comunidad entera, la prioridad marcada desde Palacio Nacional es la seguridad nacional y la protección de la soberanía mexicana. Esta decisión ya generó debate dentro del país. Hay quienes consideran que las medidas podrían ser demasiado duras para ciudadanos comunes que no tienen relación con el escándalo. Pero también hay un amplio sector de la población que respalda la firmeza de Claudia Sheinbaum y considera que México no puede actuar con tibieza frente a una operación de desestabilización internacional. Mientras tanto, la administración Trump mantiene silencio oficial. Sin embargo, fuentes en Washington revelan incomodidad dentro de la Casa Blanca. Javier Milei es un aliado ideológico clave para Trump, pero las evidencias relacionadas con el Honduras Gate complican cualquier intento de defensa pública. Respaldar a Buenos Aires en medio de este expediente podría abrir un nuevo frente político para Washington. Uno de los audios que más presión ha generado contiene una frase que apunta directamente al diseño de la operación. Vamos a montar una célula. Presidente, desde aquí,
desde Estados Unidos, informativa para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. En esa misma conversación, uno de los involucrados asegura haber sostenido una llamada con el presidente Javier Milei y afirma que el contacto fue exitoso. Ese fragmento es clave porque, según la investigación mexicana, revela que la supuesta plataforma informativa no habría nacido como un medio independiente, sino como una estructura diseñada para operar desde Estados Unidos y evitar rastreos directos en Honduras. En otras palabras, una fachada periodística para mover narrativas políticas, expedientes fabricados y campañas digitales contra gobiernos específicos de la región. Donald Trump, quien indultó a Juan Orlando Hernández, ahora enfrenta preguntas sobre su red de influencias en América Latina. La conexión entre Hernández, operadores republicanos, sectores argentinos y estructuras de desinformación pone a la administración estadounidense en una posición incómoda. La Casa Blanca no quiere aparecer como defensora de una operación que, según el expediente, habría buscado intervenir políticamente en países aliados. México, por su parte, mantiene abiertos los canales diplomáticos con Estados Unidos, pero no cede en lo esencial. La postura mexicana es clara. El TEMEC debe respetar la soberanía de cada uno de sus miembros. Ningún acuerdo comercial puede usarse como escudo para permitir campañas de desestabilización, manipulación mediática o ataques indirectos contra el gobierno mexicano. En Argentina, la presión también empieza a crecer. La oposición y diversos medios independientes exigen explicaciones a Javier Milei. El presidente argentino ha calificado los audios como un montaje, pero las presuntas pruebas bancarias, las grabaciones de voz y los registros de comunicación dificultan sostener esa versión sin enfrentar cuestionamientos mayores. Analistas políticos proyectan que este escándalo podría debilitar seriamente la posición internacional de Milei. Lo que comenzó como una ofensiva contra gobiernos progresistas podría terminar convirtiéndose en un golpe diplomático contra Buenos Aires. Incluso se habla de que el caso podría acelerar movimientos hacia un realineamiento político interno en Argentina, especialmente si los sectores productivos empiezan a resentir con más fuerza las sanciones mexicanas. Claudia Sheinbaum marca con esta respuesta un nuevo estilo diplomático mexicano, firme, soberano y estratégico. Ya no se trata únicamente de responder a un complot mediático. Se trata de dejar claro que México defenderá su proyecto de nación, su imagen internacional y el bienestar de su pueblo frente a cualquier intento de intervención extranjera. El Honduras Gate expone, según esta narrativa, las redes de poder que todavía operan para desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina. Pero también deja ver algo más: la capacidad de respuesta del Estado mexicano cuando decide actuar con rapidez, inteligencia y contundencia. La rapidez de la inteligencia mexicana, sumada a la determinación presidencial, convierte esta amenaza en una victoria estratégica para México. Lo que fue diseñado para dañar la imagen del país terminó fortaleciendo la postura de Sheinbaum, cerrando filas alrededor de la soberanía nacional y enviando un mensaje directo a la región. México no se queda callado, no retrocede y no permitirá que intereses externos dicten su rumbo político.